Hola, bienvenido, bienvenida un día más a su programa Manantiales en el Desierto. Desde esta plataforma queremos bendecirles, queremos darles la bienvenida, por supuesto, y que continúen mucho más tiempo. Es un canal, bien por radio, bien por televisión, que le va a edificar, le va a bendecir su vida, como lo hace con nosotros mismos. Ahora bien, yo quiero seguir hablando de un tema que tenemos pendiente, y es que Dios puede abrir las ventanas de los cielos, Dios puede hacer lo imposible para manifestar su gloria en los momentos más difíciles que usted pueda estar pasando y pueda imaginar. Para ello estamos estudiando en Segunda de Reyes capítulo 7, y habíamos hablado ya la anterior semana que había una situación en Samaria donde los sirios habían sitiado la ciudad, la tenían rodeada. Y estábamos hablando de que hay un paralelismo con cómo nosotros muchas veces somos asediados, cómo somos sitiados, rodeados, y hay alguien que anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Ese es el asedio que el enemigo hace, que ahora no es cortándonos el pan, cortándonos el alimento y la bebida, sino ahora nos corta el alimento con Dios y la bebida de Dios, el agua viva. Y ese asedio que estaba ocurriendo, los sirios habían rodeado Samaria, no les dejaban entrar ni salir, hizo una gran hambruna que llevó a dos mujeres llegar a un pacto, fíjense, de comerse al hijo de una de ellas y después al otro hijo de la otra. Y hubo un conflicto en Segunda de Reyes 6, donde claman al rey y dice: Rey, mire, sálvanos, aquí esta mujer dijo que pusiéramos nuestro hijo para comer y ahora yo puse el mío y ella no quiere poner el suyo. Así que había una situación de hambre total, y veíamos la semana anterior cómo no podemos sacrificar el ministerio, el fruto, por causa de nuestro estómago, por causa de nuestro apetito, por causa de nuestra necesidad, por causa de nuestra comodidad, por lo que sea, por el confort, por la pereza, no, por el asedio, no. No podemos, al contrario, como Ana entregó su fruto, lo entregó y lo puso a disposición del Señor. Así es como Dios ha determinado, y así es como debemos de hacerlo. Vamos a continuar. En ese momento de asedio, en ese momento de dificultad, imagine usted sus dificultades. En Segunda de Reyes 7, Eliseo trae una palabra y dice: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Hubo una palabra en medio del caos, en medio de la escasez, hubo una palabra de que al día siguiente, milagrosamente, obviamente, iba a haber alimento. Esto era algo inaudito. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios dice que aunque estemos en el fuego de la prueba no nos vamos a quemar, y aunque estemos en la abundancia del agua no nos vamos a ahogar. Así lo dice y lo establece la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos el deber de creerlo. Mire, tenemos tanto deber de creerlo que si no lo creemos nos va a pasar como al incrédulo, que va a ver lo que pasa. Dice el versículo 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, un consejero, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Retó la palabra de Dios, se puso en contra, dijo: vamos a ver, ¿qué va a bajar aquí Dios? ¿A hacer una ventana del cielo y darnos el alimento? Eso es imposible. Llevamos aquí días, semanas asediados, no entra ni sale, nos hemos comido todo, no queda nada. Y continúa diciendo que el profeta le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Cuando no creemos a Dios, vamos a ser avergonzados. Dios, en las situaciones más difíciles de nuestra vida, es donde más glorificarse puede. En los momentos de más dificultad, de más impedimento, es donde Él más puede mostrar su gloria, porque ahí queda patente que ha sido Él y no nosotros. Dice en el versículo 3, ahora vamos a ver cómo desencadenó Dios esta historia. Había en la entrada de la puerta de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora observen que entran en juego, en escena, personas que dicen los maestros de la Torá, los teólogos de la Torá, dicen que era Giezi
y sus hijos. Cuando dice aquí que habían 4 leprosos, usted sabe que Giezi era el aprendiz de Elías, el profeta. Y acuérdese que con Naamán, cuando Naamán se marchaba sano y Elías no había recibido ningún presente porque Dios le puso que no tenía que recibir ningún presente de Naamán, que él lo había hecho por pura gracia, la lepra de Naamán se volvió sobre Giezi. Y Giezi y sus hijos, dicen los entendidos de la Torá, que eran estos leprosos, que estaban a la puerta de la ciudad de Samaria. Ellos como leprosos no podían entrar. Se morían de hambre, así que dijeron, mira, como nos vamos a morir, vamos al campamento de los sirios que están sitiando la ciudad y que ellos tienen alimento seguro. A ver qué nos encontramos. Y entonces, en ese momento, dice el 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Vieron un campamento de los asediadores vacío, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo. Observe bien, ni una espada. Por eso dice en Zacarías, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Lo sobrenatural se manifestó de una manera impresionante. En Zacarías 4:6 dice, no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. El mismo Dios hizo que se aterraran, hizo un estruendo, hizo un ruido. El mismo Dios, no hubo intervención humana, no hubo intervención de ningún ser humano, sino que Él aterró e hizo huir de tal manera, con tal sigilo, a los asediadores del pueblo de Dios, de Samaria, que ni siquiera los centinelas, usted sabe que en las ciudades habían centinelas observando y vigilando, se percataron de que habían huido. Leo, Jehová, versículo 6 de 2 de Reyes 7, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. Mire usted que habían acabado con todo. En Samaria estaban muriéndose de hambre y había antropofagia, se comían incluso a las personas, como hemos visto en el capítulo anterior. Dice, dejaron caballos, usted sabe, hay chuletón de caballo, asnos, el campamento lo dejaron como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Aquí vemos la condición del ser humano. Amado, amada, usted, cuando otros están muriendo, cuando otros están muriendo en delitos y pecados, a veces nos guardamos el evangelio, a veces enterramos el tesoro, a veces enterramos el pan de vida y el agua viva. En esta oportunidad, estos leprosos estaban siendo egoístas. Pero usted y yo, con esta palabra, no podemos ser egoístas, no podemos esconder, no podemos quedarnos nosotros la bendición, sino que la bendición tiene que transmitirse. Si Dios le ha bendecido a usted, si Dios le ha prosperado a usted, si Dios le ha traído bendición en cualquier área, no es para que usted se quede con su bendición, sino para que usted pueda compartir. Y ya no estoy hablando solo de una manera económica, la salvación, la bendición que Dios le ha dado en cualquier área, su sanidad. Abra su boca, publique, alabe lo que Dios hizo con su vida. Ellos, en su condición humana, el primer pensamiento con el hambre que tenían era esconder para guardar, para tener para el futuro, pero era un campamento entero de los asediadores. Era lo que podía salvar a Samaria de la muerte, y el evangelio de la cruz que usted ha recibido, que yo he recibido, puede salvar al mundo de la cruz. En la cruz puede salvarlo del infierno. Nosotros no podemos quedarnos en un área de confort y comodidad, no podemos quedarnos tranquilos, sino que debemos de compartir, debemos de publicar, publicitar, debemos de anunciar y llevar a cabo aquello que Dios nos envió a hacer a través de Jesús, esa gran comisión. Luego se dijeron el uno al otro y aquí entraron en cordura, afortunadamente. Y mire usted, poco después, Giezi aparece en escena
y no tenía lepra. Observe la gran bendición que Dios puede darnos cuando andamos en su voluntad, no buscando nuestros asuntos, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come, pero al que reparte les ha añadido más. Ahora, mire usted lo que dice aquí. Se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Entraron en cordura. Y es verdad que no estamos haciendo bien cuando nos quedamos lo de Dios y no hacemos con lo de Dios lo que Dios nos manda hacer. No está bien lo que hacemos. Hoy es día de buena nueva. Hoy es un gran día y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Así que finalmente estos 4 leprosos, como digo, los teólogos, los maestros de la Torá dicen que eran Giezi y sus hijos, cabalmente tuvieron un buen pensamiento, un pensamiento de Dios. No podemos quedar para nosotros solos este tesoro. El gadareno no podía quedarse el tesoro para sí solo, tenía que compartirlo. Jesús le envió y le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No podemos quedarnos para nosotros. La bendición es grande, la bendición. Amén. Pero no es para nosotros, es para compartir. Qué bonito que usted y yo tomemos conciencia y podamos bendecir a otros con lo que Dios nos ha bendecido previamente. Así que el versículo 10 dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie. Se habían ido, ni voz de hombre, sino caballos atados. Imagínese el hambre que había en Samaria en ese momento por el asedio. No podían entrar, salir, no entraba, salía mercancía, la mercancía era la misma, la habían agotado, no habían víveres, no había alimento, no había nada. Y llegan estos 4 leprosos en la noche gritando que no hay enemigos, que se ha acabado el asedio y que además hay comida, botín y bienes. Dice, solo hay caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben, con una mente incrédula por un incrédulo en palacio que era su consejero. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey con su prejuicio, con su mente racionalista de no ver el poder de Dios, estaba intentando comprender que era una emboscada, una trampa para hacerlos caer. Pero el rey estaba ignorando en ese momento que Dios había hecho un milagro. Nunca no impida jamás usted el milagro por su incredulidad. Por la fe y por la paciencia, dicen Hebreos, recibimos las promesas. Al que cree todo le es posible. Dios se mueve en la fe y se le agrada con la fe. La fe es imprescindible para recibir milagros, promesas de Dios. Es por la fe que muchos en los héroes de la fe hicieron tantas proezas. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos veían un asedio, pero tenían que estar convencidos de que Dios estaba por encima. Ese asedio lo padecemos usted y nosotros. El asedio ahora son preocupaciones, el asedio es depresión, amargura, ansiedad, tristeza, intimidación, miedo, claustrofobia, una enfermedad que nos quita el sueño. Nosotros somos asediados también en medio de su asedio. Crea a Dios, crea la palabra de Dios, no se quede en la incredulidad. En lugar de ver lo negativo, tenían que estar esperando en Dios. Pero el rey, por un mal consejero, por un brazo en el que se apoyaba en palacio, como hemos leído, que le profetiza el profeta Eliseo, le dice, tú no vas a disfrutar de ello, tú lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a comer de ello, y así se va a cumplir. Por ese mal consejero se iba a perder una gran bendición, incluso el rey. Así que el rey ya estaba intentando ver que era una emboscada. Dice el 13, versículo 13 de 2 de Reyes 7. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Habían quedado solo 5 caballos
en una gran ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Habían muerto, se los habían comido, había hambruna, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Habían ido corriendo. Ellos pensaban que iban a ser acabados, exterminados. Se habían ido corriendo y en el camino habían tirado lo que no tenía tanto valor antes que su vida, obviamente. Y dice que todo estaba lleno de enseres, vestidos, lo habían arrojado por la premura, y los mensajeros lo hicieron saber al rey. Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Mire usted, mire en horas el cambio de condición, de ser asediados a ser vencedores, de no tener ni para comer a tener un gran botín, de no tener esperanza a tener una victoria sobrenatural, de lo que no era posible haberse convertido en posible, de lo que era todo incredulidad y pesimismo, ahora se va a convertir todo en optimismo. La palabra de Dios se cumplió. No hay palabra, dice Isaías, que vuelva vacía. Toda palabra de Dios que sale de su boca es como la lluvia que cae del cielo, riega la tierra, hace germinar y crecer y brotar y no vuelve vacía. La palabra de Dios, si Dios da una palabra, el que cree en mí será salvo, usted tiene salvación. Si la palabra de Dios dice que hay sanidad en Jesús, que su sangre es sanidad, hay sanidad. Si dice que su casa va a ser para el Señor, créalo y vea lo que vea en su casa. Su casa es para el Señor. No mire las circunstancias. Quien miró las circunstancias murió. Ahora mire, versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina, como profetizó Eliseo, por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, después de tanto tiempo, sin poder vender, comerciar, comer, tener abundancia. Aunque era caro, había fluidez. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. Aquel incrédulo murió por su incredulidad. Aquel incrédulo, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en un nuevo pacto, pero la incredulidad mata el propósito. La incredulidad impide la bendición. La incredulidad hizo que este varón viera la bendición, pero no pudiera disfrutar de ella. Murió en la agonía por no haber creído a Dios. Y dice el 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas en la puerta de Samaria, porque la palabra de Dios es indiscutible. Lo que Dios dice es un sí y un amén rotundo, y hemos de creerlo. No anteponga su juicio, su razón, confíe en Dios, deje las consecuencias en sus manos y vayamos unidos a pelear la batalla de la fe. 19, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, versículo 20 final, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amado, amada, muchas veces en medio del problema y del conflicto, en lugar de buscar oportunidades y creer a Dios, nos aferramos en lo imposible. Y Dios es un Dios de lo imposible. En lugar de enfocarnos en lo negativo, y ahora le hablo a usted por los asedios que pueda estar usted viviendo, en lugar de enfocarnos en lo negativo, tenemos que desarrollar una actitud de expectativa, una actitud de poder, de fe y de creer a Dios. Al fin y al cabo, si morimos, somos suyos. También hemos de decir que cuando alguien está en una situación de imposibilidad, cuando usted ve que ya no va a escapar, una enfermedad en grado terminal o algo que es imposible, a no ser que ocurra un milagro que se pueda resolver, ahí es donde precisamente Dios más se va a enfocar en hacer algo, porque ahí va a quedar más patente su gloria. Mire aquí, no tuvieron que desenvainar espada, no lo olvide.
No es con espada, no es con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hizo huir en estampida a los asediadores. El enemigo sirio ahora de usted y mío, aplicando la palabra, puede ser el desánimo, la soledad, la depresión, la apatía, su crisis que esté sufriendo, ansiedad, pesimismo, creer que no puede, esa palabra que no debemos de decir nunca, no puedo. Porque todo lo podemos, Filipenses 4:13, en Cristo que nos fortalece, la enfermedad que nos ataca. Hemos visto cómo nuestro Dios es el Dios de lo imposible y aún en la extrema necesidad del hombre es su oportunidad para glorificarse. Nada va a impedir que su gloria se manifieste en su vida. El tiempo de su manifestación y su visitación fue cuando toda fuerza de ellos y confianza desapareció. Por eso, para Él llevarse la gloria, en algunas situaciones es necesario que usted y yo veamos que ya no podemos hacer nada. En Juan 15 dice la palabra que sin mí nada podéis hacer. A veces el hombre tiene que ser llevado a ese extremo. Quizá hay personas hoy que están escuchando, siguiendo este programa, viéndolo en televisión, y en un momento determinado dicen, es que yo no puedo, es que es imposible, es que Dios no va a atender mi necesidad. Sepa que en esta situación lleva mucho tiempo, en una hambruna que ni usted ni yo estamos viviendo. Quizá en otros países sí. No había salida, no había oportunidad, no había posibilidad, pero había un Dios sobrenatural. Ese mismo Dios que hizo espantar a los sirios puede darle la victoria. Pero a veces es necesario que veamos que no somos nosotros sino Él quien nos libra del asedio. Y el sello patente de su victoria quedará inamovible. En Segunda de Crónicas 20:15 dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Si nosotros andamos en la voluntad del Señor, solo tenemos que confiar que Él va a hacer algo que es sobrenatural para usted y para mí, pero es natural para Dios. Cuando usted hace lo natural y cree en Dios, Dios hace lo sobrenatural y actúa en su protección y en su bendición. El primer pensamiento de los leprosos, siguiendo la aplicación, fue egoístamente decir no. No lo quedamos para nosotros. Nosotros no somos aceptados, no somos bienvenidos. Vamos a guardar porque nosotros tenemos que sobrevivir. Y es verdad que, imagine por un momento a alguien que le dan una herencia que no espera, milenaria, ¿no?, de euros. Quizá lo primero que uno piensa es que no me falte a mí, hacer un plan de pensiones, que no le falte a mis hijos, el pagar la deuda. Pero ¿sabe dónde está la real bendición? Cuando uno comparte lo que Dios le da, porque Dios da semilla al que siembra. Él nos va a reclamar por aquello que nos dio y no como los talentos lo multiplicamos. Hay que multiplicar, hay que sembrar. Estos 4 leprosos, según esa tradición rabínica, Giezi y sus 3 hijos perdieron la lepra. Si se confirma esa tradición rabínica, posteriormente Giezi está en el palacio hablando con el rey cuando aquella mujer volvió de la hambruna a recuperar sus tierras y fue recompensada, y con creces. Una mujer que asistió al profeta y una mujer que realmente amaba a Dios. Pero eso nos habla de que no podemos usar la bendición para nosotros mismos. Tenemos que ser generosos y solidarios. Debemos de compartir la buena nueva y la gran bendición que usted esté viviendo cada día. Si Dios le perdona a usted, para que perdone a otros. Si Dios le provee, es para que provea. Si Dios le da salud, es para que lo anuncie. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Una frase que Jesús decía en algunos momentos a aquellos que eran bendecidos. Así que ellos obraron finalmente con sabiduría. No caigamos en comodidad. Quizá a veces en la iglesia, en las iglesias, pueden caer algunas personas en decir, bueno, Dios me ha bendecido, hay otros que hacen la obra, hay otros que trabajan, hay otros que se mojan, se remangan. No. Si usted ha sido salvado o salvada por Dios, es porque usted debe de compartir con esa voluntariedad, con esa gratitud, con ese agradecimiento lo que Dios ha hecho,
involucrarse y comprometerse. Dice en Mateo 18, de gracia recibisteis, date gracia. Y en 2 Corintios 9:10, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Él multiplicará nuestra sementera. Así que, aunque al principio iban a guardar el secreto, finalmente actuaron bien. También quiero decir que el que provee nuestro sustento diario no somos nosotros. Es todo por su gracia. Y aquí lo vemos con claridad. El escepticismo hubiera provocado, si no creen a la palabra de Dios, hubiera provocado la muerte y destrucción total. Así que Dios sí puede abrir las ventanas. Las necesidades de Israel, las necesidades de usted, las necesidades de la iglesia, las necesidades del pueblo de Dios son suplidas de manera que no podemos imaginar. ¿Recuerda cuando aves del cielo han alimentado a personas? ¿Recuerda cuando de una roca ha brotado agua? El poder de Dios es inconmensurable. No podemos nosotros meterlo en algo racional. Así que nuestras angustias más grandes pueden ser utilizadas para una gloria y una manifestación más sobrenatural de nuestro Dios. Se puede confiar, por tanto, en la promesa de Dios con toda seguridad, sin lugar a dudas. Decimos aquí en Murcia, a pies juntillas. Usted puede confiar que ninguna palabra de Dios va a dejar de cumplirse. Así está desde Génesis a Apocalipsis, los tiempos que estamos viviendo, cada profecía. El noble, ese consejero del rey, que se apoyaba en él, el noble que objetó la veracidad de la palabra de Eliseo, vio la abundancia para silenciar y avergonzar su incredulidad. Y en eso vio su propia insensatez, pero no comió de la abundancia que vio. En otras palabras, quedó avergonzado por su incredulidad, pero no pudo disfrutar de la bendición y generosidad de Dios. Nosotros no podemos recibir desconfianza de su poder, de su providencia y de sus promesas, porque qué incierta es una vida incrédula que no nos permite disfrutar de las bendiciones de Él. Y termino con un pensamiento, antes de orar. Igual que murió el incrédulo, fue pisoteado por la ciudad. Todos creyeron menos él. Él cuando vio, creyó. Recuerde, bienaventurado el que sin ver cree. Porque viste, le dice Jesús a Tomás, creíste. Bienaventurado el que cree sin ver. En versículos 19 y 20, al final de este capítulo de 2 de Reyes 7, el incrédulo murió y en nosotros ese incrédulo representa nuestra incredulidad, nuestra carne. Igual que murió el incrédulo, todo pensamiento de incredulidad debe de ser atropellado por nuestra fe. Es decir, atropelle con su fe su incredulidad para que usted pueda recibir la abundancia de la provisión y el botín que Dios va a pelear por usted y le va a dar en cada una de sus batallas. Nuestra fe atropelle y aplaste la incredulidad que nos asedia. Espero que aplique esto a su vida. Esa enfermedad que le trauma, esa inconversión, ese hijo rebelde que no vuelve a casa, esa situación que no tiene remedio financiero, le está asediando. Otras cosas, pensamientos negativos le están asediando. Vamos a unirnos en fe. Vamos a creer la palabra de Dios. Ni aun un cabello cae a tierra sin que Dios lo permita. La palabra de Dios declara que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Creámoslo hoy. Unámonos en fe. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo conforme a la palabra que nos has dado. Declaramos que en medio de lo imposible tú vas a obrar, que tú tienes el poder, que tuya es la gloria, que a más dificultad, más poder se va a manifestar. Y ahora yo te ruego en el nombre de Jesús que venga sobre cada persona que nos está siguiendo atentamente y que, igual que asediaban al pueblo de Samaria, quites el asedio de una manera sobrenatural, espanta al enemigo, pero que no falte la fe. Que la fe de cada persona que escuche y sigue este programa ahora atropelle la incredulidad
y reciba el botín de la bendición. Tú vas a traer la sanidad, tú vas a traer la fe, tú vas a traer la provisión, tú vas a traer lo que cada persona necesita porque eres el Dios de lo imposible. Yo desato un milagro sobrenatural que es atraído por la fe. No es egoísta porque hemos aprendido de los leprosos, no es para bendecirnos a nosotros, sino para con tu bendición bendecir a otros. Y cada persona hoy se compromete en su corazón como Ana. Si tú me bendices, yo lo consagro. Si tú me das sanidad, yo proclamaré de tu grandeza. Si tú me traes esa provisión, yo tendré también para multiplicar, sembrar, proveer. Si tú me traes esa paz, yo proclamaré tu nombre. Padre, es un pacto debido que queremos ver tu bondad para multiplicar nuestra alabanza. Yo te pido que te lleves depresión, angustia, amargura, escasez, todo espíritu de escasez, todo asediamiento de escasez en las economías domésticas. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y desato generosidad, abundancia, provisión. Venga tu poder y tu presencia a cada vida y danos la victoria y el botín para darte a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y con esta oración yo deseo la multiplicación de todas las bendiciones de Dios en su vida, pero nunca se quede la bendición para usted. Comparta y abra su boca y sea generoso. Dios le bendiga y espero que su vida cambie con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.